Yo soy jurista, yo estudié Derecho y he ejercido como abogado, pero también como mediador, desde hace pues, más de 15 años, porque yo me dedico al derecho del trabajo, el derecho laboral, y estuve vinculado a la creación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, y en el primer grupo de mediadores que designaron, pues tuve la fortuna de formar parte de él. O sea que podría decir que soy abogado, pero también mediador. Bueno, yo lo que realmente lo que me decidí especializar fue en Derecho del Trabajo y también fue un poco casualidad por el tipo de despacho en el que yo quería trabajar. Yo quería trabajar en un despacho que tuviese alguna vinculación, a ser posible, con la transición española a la democracia. Me interesaba muchísimo, eran gente mayor que yo, pero que yo había admirado mucho ese momento. Y entonces me introduje y bueno, había un hueco en Derecho del Trabajo. Me interesaban otros derechos también. Y una vez que entré en el Derecho del Trabajo, pues claro, descubrí un campo en el que la negociación y el conflicto, pues son muy importantes y una herramienta como la mediación pues es especialmente interesante y útil, ¿eh? Entonces, pues tuve la ocasión de colaborar con el SIMA y reforzó una impresión que yo tenía previa de que podía ser útil conocer técnicas de negociación y de mediación, pues gracias al SIMA lo pude potenciar mucho, la verdad. Muchísimas. Bueno, la mediación, una de las ventajas enormes es que no está impuesta, ¿no? Y los humanos en general, cuando aceptamos la solución que se le da a un conflicto, parece que la podemos ejecutar mejor. Esto, por supuesto, es especialmente útil en relaciones que los abogados llamamos, y perdón por el de tracto sucesivo, ¿no? O sea, donde vas a seguir viéndote con la persona que tienes un conflicto al día siguiente, ¿no? Por eso en familia, pues es muy obvia la utilidad de la mediación. ¿Eh? En laboral esto es especialmente útil en las relaciones colectivas de trabajo entre las representaciones de la empresa y representación de los trabajadores, cuando más allá del conflicto, sea el que sea, una huelga, una discusión sobre unos salarios, lo que sea, al día siguiente las partes tienen que seguir colaborando juntas. Si un juez toma una decisión sobre un conflicto, una de las partes sentirá que ha ganado y otra sentirá que ha perdido. Bueno, no solo lo sentirán, una habrá ganado y otra habrá perdido, ¿no? Y esto, pues, quien ha ganado se sentirá más fuerte, quien ha perdido se sentirá más débil, y el que ha perdido se sentirá, pues, seguramente frustrado, en fin, hará más difícil la negociación futura, no la relación futura, no más fácil. Claro, si a través de una mediación se consigue buscar una solución equilibrada, útil para las dos partes, pues esto es más sólido. Yo también diría que es más moral en general, porque las partes han escuchado a las otras bien. Los jueces ven el mundo demasiadas veces en blanco y negro, porque además las leyes les obligan a decidir en blanco y negro, dar la razón a uno, quitársela a otro. Y a veces es todo o nada. Una mediación permite equilibrar, afinar, ajustar más una solución que tenga en cuenta muchos factores diversos y encontrar esa solución medida que es más aceptable para las partes y muchas veces más justa también. Bueno, yo creo que muchas veces no se conoce, ¿no? Y al no conocerse genera una desconfianza, aquello que no se conoce, y suena como muy algo blando, ¿no? La mediación, ¿qué es eso, no? Cuando la gente tiene un conflicto, pues ya se sabe, lo resuelves tú solo o te vas al juez, ¿no? Que te dé una solución, ¿no? Convencer a las partes, a la gente en general, de que la mediación es primero no saben lo que es una herramienta donde nadie te va a imponer nada, te van a escuchar, y dice, bueno, y si me van a escuchar solo, ¿cómo van a resolver mi problema? ¿No? Pues pasa un poco como no sé si es una buena comparación, con algunas terapias. Ir al psicólogo, mucha gente sigue pensando que eso no sirve para nada, y sirve para mucho, y sirve para mucho. Entonces, eh, eh, algo que ha ayudado, por ejemplo, en el ámbito laboral, hay mucha mediación institucional en lo colectivo. ¿Por qué? Porque es obligatoria. Pero curiosamente, a través de la obligación, es obligatoria en ciertos convenios colectivos, acuerdos y tal, a través de esa obligación se ha creado una cultura en la cual cada vez más yo creo que muchos actores de este ámbito, empresas, sindicatos, se dan cuenta que esto es útil y se pide en momentos difíciles. ¿Por qué no vamos a mediación? ¿Por qué no usamos esta herramienta, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte importante de desconocimiento. Yo no puedo pensar
que una vez que se ha visto cómo funciona una mediación llevada bien a cabo, no sea algo que quien tiene un problema no lo busque la siguiente vez que le pase algo así. No agote esa vía, ¿no?, como alternativa al, al juicio o, a, o peor que el juicio, ¿no?, a actuaciones muchas veces incluso ilegales, unilaterales, ¿no? Bueno, lo importante es que el mediador, en mi opinión, es que el mediador ayude y no dificulte, ¿eh? Eso ya es bastante, ¿no? Más un mediador que va a hacer las cosas mal, mejor que no haga nada, ¿no? Se queda allí a ver si solo por el cambio de ubicación del conflicto las cosas salen mejor por sí mismas. Si ya ha de hacer algo, yo creo que la utilidad del mediador es que escuche a las partes y las partes se sientan escuchadas, ¿eh? Y que a partir de ahí contribuya a generar una dinámica de diálogo que sea virtuosa, ¿no? Ahí ya entran muchas técnicas, verse por separado, verse conjuntamente, ¿no? Pero el mediador yo creo que siempre tiene que olvidarse de sí mismo, de sí misma, y tratar con empatía, buscar soluciones que a las partes les sirvan. El mediador es una herramienta humilde que está al servicio de las partes que tienen un conflicto. Entonces, pues claro, tiene que detectar, tiene que tener olfato, tiene que tener finura, cuidar las formas, muy importante. Yo creo que tratar bien a las partes, hacer que se sientan escuchadas, tratarlas por muy difícil que sea la situación, que el mediador sea una figura de alivio, de ayuda. Nunca el mediador no está ahí para criticar a las partes, para señalarlas con el dedo, esto está bien, esto está mal, para hacer demasiados juicios. Tiene que ayudarles, ¿no? Entonces, en la medida en que contribuya, generará una dinámica virtuosa, ¿no?, que puede ayudar a que el conflicto se resuelva, creo yo. Bueno, recuerdo muchas mediaciones. Una que me gustó mucho, lo que me suele gustar es cuando una mediación se limita aparentemente a un problema muy concreto. ¿Cómo se paga una paga extra de verano? Y luego te das cuenta que realmente lo que tienen es ganas de resolver muchos problemas que estaban ahí durmientes, ¿no? Y esto era una forma por donde surge, ¿no?, a presión, ¿no?, como un geyser, un problema que tiene muchas más cosas. Entonces, cuando las partes a los mediadores se dan cuenta que les podemos ayudar con su problema pequeño y te piden que les sigas ayudando con problemas que van más allá del pequeño, es muy satisfactorio. Recuerdo una vez con una industria de metalgráfica, que son los que dibujan en el metal, las latas, ¿no?, de refrescos, por ejemplo, que tienen esto no es así de natural, hay que pintarlo, ¿no? Entonces es un trabajo muy duro, hay muchísimo ruido, hay muchísimas complicaciones, y vinieron con un programa puntual y les gustó tanto el proceso de mediación que nos pasamos meses viéndonos hasta resolver todo su convenio colectivo y buscar un marco estable de relaciones. Bueno, pues fue algo muy satisfactorio, ¿no? También tengo algunas memorias de lo que no hay que hacer. Yo desde luego creo que habría que dar a conocer mucho más. Yo la daría a conocer en los colegios. Hay colegios que lo hacen. Yo conozco colegios ahora que están formando a alumnos en mediación, pero alumnos de 10 años o de 11. A mi hijo en su colegio le formaron en mediación, y eso me parece una iniciativa buenísima. A mí el estudio en edades tiernas, ¿no?, de lo que significa la mediación, además es que me parece una herramienta fundamental para cualquier sociedad compleja y por supuesto para una sociedad democrática. Es decir, siempre estamos mediando, aprendiendo a mediar y a negociar con todo lo que nos encontramos tantas veces al día, ¿no? Aprendiendo a renunciar a nuestro deseo narcisista, ¿no? Entonces me parece que es algo que tendría que formar parte del currículum más elemental. Ahora que están con el Pacto de Estado por la Justicia en España, yo creo que debierais animar a que tengan, a incluir en el currículum la mediación. Yo mucho. Yo creo que soy quizá injustificadamente optimista y creo que con momentos de retrocesos puntuales, pero las sociedades van a más integradoras, a más sociales, en el sentido de tener en cuenta a todo el colectivo, ¿no?, a más éticas. Yo lo creo, francamente. Creo que más allá de los mil desastres del mundo, la tendencia en general no es hacia atrás, sino hacia adelante, en el sentido de mayor humanidad, mayor empatía, mayor solidaridad, y a mí me parece
Quiero decir que, por ejemplo, pasamos de un mundo más autoritario, se ve en la propia educación, en las relaciones de familia, en las relaciones en las empresas, en todas partes, de un autoritarismo más cerrado a una mayor integración, a escuchar las minorías, las diversidades. Yo creo que la tendencia es esa. Y la mediación hacia una tendencia de integración de sociedades más complejas y más civilizadas, tal como quiero imaginarme la civilización, pues para eso la mediación tiene todo el futuro, creo. Empatía. Empatía.